David Galeano, la segunda prueba. Qué gusto escucharte para América. ¿Cómo te va, profe? Muy bien, la hecho finalmente Julio Andrés Diego. Diego Martínez, Ina. Muchas gracias, profesor. Profesor, se puede leer con la noticia y ponaba, Ina, porque Ñande Cocoanga imagina a través de la Asociación Unión Astronómica Internacional de la España de Estrella era Ina Tupá. Asimismo, Diego, Mocoyo y Natupá, tenía a Tumeanandú, los dos nombres que en este caso en idioma guaraní se estaban poniendo a estas estrellas, ¿verdad? Y creo que el motivo siempre de orgullo, más todavía cuando viene un organismo mundial que puso luz con la lengua guaraní y consideró que es una lengua apta para denominar en este caso a estas estrellas. Profesor, en esa campaña cotidiana de hace muchos años con tus publicaciones, con tus entrevistas, con tus charlas, conferencias, etcétera, a todo eso que además con otras personas que también fomentan el uso del idioma guaraní, esto que hoy estamos contando, lo de la estrella y el exoplaneta a nivel mundial, ¿cómo posiciona al idioma guaraní? Y la verdad es que pone al idioma guaraní en un sitio relevante, siempre en la mirada del mundo. El guaraní goza de mucha consideración por parte de muchas instituciones de relevancia en el mundo, Diego. Así, por ejemplo, las universidades tan importantes como la Universidad de París, la Universidad de Alemania, en los Estados Unidos, aquí nuestros vecinos Argentina y Brasil, que hace años vienen desarrollando cátedras de lengua guaraní. Caso podemos sumarle el tema de la presencia del guaraní en internet con nuestro navegador propio, ya Mozilla, Firefox, ahora Tata o nuestra propia versión en idioma guaraní Wikipedia, Wikipetán. Ahora se suma este enorme espaldarazo que esta Asociación Mundial de Astronomía le otorga a la lengua guaraní al dar estos dos nombres a las dos estrellas. Tupán, que es el nombre del dios guaraní, y Tumanandú, que es uno de sus hijos. Justamente te iba a preguntar eso. Se cuenta, Diego, que Tupán y Aracil, la diosa madre que vivía en la luna, Tupán vivía en el sol, guacaron a Ariwa, a su luna de miel, Ariwa es hoy Areguá, y allí hicieron unas imágenes en base al barro de Areguá, al agua del lago Pacaraí, y una de un varón llamado Rupabé, otra de una mujer llamada Tripabé. Estos son como una especie de Adán y Eva, y de ellos nacen varios hijos, y entre ellos Tumeanandú, el Padre Supremo que es Tupán, y uno de los hijos que es Tumeanandú. Qué linda historia, y te agradecemos, profe. Queremos convocarte de vuelta para otra ocasión y hablar de este tipo de noticias positivas en nuestro canal. Te enviamos un abrazo, profe. Igualmente, Diego, éxito siempre, y un saludo cordial a los oyentes del canal, a los televidentes del canal. Muchísimas gracias. David Galeano, especialista en idioma. Tiene varios, pero tiene que buscar sus publicaciones